Hola familia de Open House, bienvenidos a un nuevo día aquí en Open House Online. Estamos súper emocionados de llegar hasta sus casas a través de la tecnología de video, a través de internet. Estamos súper felices de que a pesar de que no nos hemos visto presencialmente, podemos conectarnos virtualmente. Estamos súper agradecidos de este fin de semana. Este fin de semana es un fin de semana súper especial porque es cuando celebramos la campaña anual que se llama Be Rich, y dentro de un rato les voy a hablar un poco más de eso. Si estás conectándote por primera vez, quiero que sepas que nuestra misión es guiar a las personas a una relación creciente con Jesús. Y lo que más nos emociona de Open House, cuando nos reuníamos presencialmente aquí en Terrazas de Lindora y ahora que lo hacemos a través de medios virtuales, nuestra misión sigue siendo la misma, y es guiar a las personas a una relación creciente con Jesús. Y lo que eso significa es que nosotros los cristianos creemos que Dios nos mandó a Jesús para que entendiéramos a Dios, para que lo entendiéramos a Él. Y creemos también que cuando una persona se acerca a Dios, tiene una mejor conexión con todas las cosas de la vida. Yo estoy convencido que cuando el Creador y la creación entran en sintonía, todo comienza a mejorar. Así que si tú estás por primera vez o explorando un poquito acerca de esto de Open House, ojalá que todo lo que puedas escuchar, todo lo que puedas ver a través de estas charlas te pueda motivar a acercarte un poquito más a Dios. Nosotros estamos convencidos que la mayoría de la gente no tiene un problema con Dios, sino más bien con las religiones, con la religiosidad, y por eso nos hemos esforzado de crear un ambiente no religioso, no fanático, donde todo el mundo pueda acercarse a Dios a su tiempo y a su ritmo, y ojalá que ese sea también tu caso. Hoy, como les dije, estamos lanzando una charla especial o una campaña especial que se llama Be Rich. De hecho, tuvimos todo el fin de semana, el día de ayer, sábado, estuvimos con un montón de gente aquí en Open House, en el drive-thru. Hoy en la mañana también más gente ha venido porque creemos que la iglesia creemos que la iglesia tiene un rol de encender luces y construir puentes con la comunidad. La iglesia nunca se suponía que tenía que ser un lugar de oración privado para un montón de grupos de personas iluminados que son mejores que los demás de la sociedad. Al contrario, la iglesia tiene que arrollarse las mangas, tiene que ensuciarse las manos y estar muy presentes en su comunidad. Y de eso se trata Be Rich, y ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de eso. No se pierdan la próxima charla que comienza la próxima semana. Se llama una nueva serie que se llama Espiritualidad para imperfectos, espiritualidad para imperfectos. Y yo creo que durante esta pandemia se vale de vez en cuando ver un poquito de Netflix, se vale de vez en cuando, no sé, algunos han tomado clases de guitarra, algunos están haciendo algunas cosas que están aprovechando de hacer nuevas cosas con el tiempo. Y yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer con el tiempo que tenemos en esta pandemia, los que tienen tiempo, porque otros están más ocupados de lo normal, pero si tú tienes un poquito de tiempo, y yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es decidir crecer espiritualmente. Decidir crecer espiritualmente significa decidir crecer como persona, porque del espíritu fluye todas las cosas de la vida. Así que no te pierdas esta próxima charla, donde te vamos a dar algunas guías de cómo poder crecer espiritualmente y de cómo separar un poco la religiosidad de la espiritualidad. Si conoces a alguien que de pronto le interesa este tema, mándale el link, invítalo a que se una con nosotros, porque va a estar súper bueno. Bien, ya estamos listos para comenzar. No puedo esperar a hablarles de nuestra campaña de Be Rich, porque una vez al año nos dedicamos a ser generosos extravagantemente con la gente de nuestra comunidad, y de eso se trata lo que vamos a hablar. Bienvenidos, gracias por ser parte de la familia de Open House. El COVID-19 nos ha afectado a todos, afectando nuestra salud, nuestra economía y nuestra manera de vivir. Con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 87 años. Existe una parte de la población que desde antes no tenían suficiente, y ahora su situación es aún más dura. Por eso nosotros les queremos ayudar. ¿Te apuntás? Be Rich. Uno de los privilegios que yo tengo como pastor o como estudiante de la Biblia, que me la he pasado todo el tiempo en esto, es que muchas personas me hacen preguntas de la Biblia, y eso digo que es un privilegio porque me encanta hablar de estas cosas, y de vez en cuando me hacen preguntas que obviamente no sé y que obviamente no estoy seguro si hay una respuesta específica, y especialmente cuando hay un tiempo súper difícil, cuando hay una tragedia, cuando hay un terremoto, cuando hay algo que está pasando en el mundo que es incomprensible, vienen esas
esas preguntas difíciles. Durante estos tiempos de pandemia, una de las preguntas que mucha gente me ha estado haciendo es que si estas son señales del fin del mundo, que si estas son señales del apocalipsis, que pienso yo de la gran tribulación y de la bestia y de un montón de cosas. Y bueno, de vez en cuando les respondo que hay algunas personas que actúan como bestias y especialmente durante los tiempos difíciles, ¿verdad? Salen más las bestias que están dentro de nosotros. Pero definitivamente que esta pregunta del apocalipsis, esta pregunta de los últimos tiempos, esta pregunta de la segunda venida del Señor y un montón de cosas más que están en la Biblia, se han convertido en preguntas que más recibo durante tiempos como estos. Y definitivamente que aunque estudié escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos en la Biblia, durante el seminario estudié un montón de eso, yo creo que cuando tú ves la historia de los últimos 2000 años, el cristianismo tiene alrededor de 2000 años, porque comenzó con nuestro Señor Jesús, y cuando tú ves la historia de los últimos 2000 años, no es la primera vez que nos ha tocado enfrentar una pandemia o una crisis de gran magnitud, y cuando tú ves esa historia y ves cuál fue la respuesta de los cristianos, de los que seguían a Jesucristo de corazón, porque una cosa es ser cristiano o católico, una cosa es decir que voy a misa de vez en cuando, una cosa es decir que tengo una afiliación religiosa per se, y otra cosa es ser un verdadero seguidor de Jesucristo, de que Él sea tu Señor y de que tú le sigas y que sigas sus enseñanzas y que de hecho trates de ponerlas en práctica, ¿verdad? Que es lo que más nos cuesta a todos. Entonces los verdaderos cristianos, los que queremos seguir las enseñanzas de Jesús, los que queremos vivir una vida que refleja nuestra fe y nuestros valores cristianos, nunca nos paramos a hacer preguntas de que comernos las uñas y será que se va a acabar el mundo, ¿verdad? A pesar de que estamos seguros de que las cosas que la Biblia enseña son verdad y algunas veces son incluso a veces difíciles de entender, lo que quiero hacer con esta charla es una pequeña observación de cómo a través de la historia los creyentes, los seguidores de Jesús, nunca han respondido en pánico y pensando que se va a acabar el mundo y que llegó el apocalipsis cuando hay un problema. Al contrario, los cristianos cuando hay un problema grande en la sociedad, cuando hay un problema que tiene que ver con un desastre natural, que tiene que ver con una epidemia, que tiene que ver con hambre, que tiene que ver con una crisis económica, con una crisis a nuestro alrededor, los cristianos responden de una manera muy, muy, muy diferente. De hecho, una de las primeras crisis que sufrió el cristianismo, les voy a dar un par de referencias históricas acerca de esto, una de las primeras crisis que surgió durante el tiempo cristiano, que está grabada en la Biblia, específicamente en el libro de los Hechos, es que el Imperio Romano comenzó a perseguir a todas las personas que creían en alguna religión específica que no era la de ellos y que específicamente que seguían a Jesucristo. El Imperio Romano comenzó a perseguir a los cristianos. Uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana fue Esteban, y la Biblia enseña que después de Esteban se desató una gran persecución y en lugar de que los cristianos se achicopalaran, lo que hicieron fue ayudarse unos a otros. Y les quiero mostrar, unos años después, en el libro de los Hechos se nos graba una historia de un hombre que predijo, un hombre que se llamaba Ágabo, que predijo que iba a venir una gran crisis, una crisis económica. La forma como ellos le llamaban era una hambruna, una crisis de hambre, una crisis de alimento. Esto podría suceder porque dejó de llover y esa zona era demasiado árida, y si no llovía no habían productos de la tierra, no había el mismo comercio que hay hoy en día, que vienen productos de todas partes del mundo, no estaba obviamente tan desarrollado en el primer siglo. Y lo cierto es que hubo una especie de crisis económica parecida a la que estamos viviendo hoy, y te quiero demostrar rápidamente un par de guías de cómo los cristianos respondían ante una crisis, para ilustrar el punto que cada vez que en la historia de la civilización, al menos en la historia de los últimos 2000 años, cada vez que ha habido una crisis económica, una crisis de salud, los cristianos no responden con pánico pensando se va a acabar el mundo, ya viene el Señor, sino más bien que responden de una manera muy diferente. Te quiero mostrar cómo ellos respondían. Uno de ellos, uno de los que eran seguidores de Jesús, se llamaba Ágabo. Él dice que se puso en pie en una reunión que estaban haciendo, se puso en pie y predijo, o sea, como que hizo una predicción, o más bien se puso a analizar lo que estaba viendo, lo que pasaba. Mucha gente dice que era un profeta, que él profetizó lo que iba a suceder. Puedes pensar también que tal vez él simplemente se dio cuenta, ¿verdad?, de los diferentes señales y los diferentes signos, ¿verdad?, las diferentes decisiones que se estaban tomando, ¿verdad?, a nivel económico o qué sé yo. Y este hombre dijo que algo muy grave venía. Ve lo que dice. Dice que predijo por medio del Espíritu, dice Lucas, que fue el que escribió el libro de los Hechos, dice que iba a venir una gran hambre.
en la zona, que iba a venir una gran hambre, bueno, en todo el mundo. Y cuando en el Nuevo Testamento se hablaba de todo el mundo, se hablaba del Imperio Romano, porque el Imperio Romano para ellos era todo el mundo conocido, ¿ok? Conocido hasta aquel momento. Entonces dice, va a haber una hambre en todo el mundo, en todo el Imperio Romano. Y ve lo que dice Lucas, porque Lucas está escribiendo esto en retrospectiva. Lucas está escribiendo esto unos 15, 20 años después que sucedió. Entonces dice, un hambre que se vino en todo el mundo, la cual sucedió durante el reinado de Claudio. Y esto es lo que a mí me fascina de las escrituras, especialmente de las escrituras de Lucas, que fue realmente un historiador. Él escribió el Evangelio de San Lucas, que es una biografía de Jesucristo, pero también escribió el libro de los Hechos, que es el principal libro de lo que sucedió después que Jesús dejó a sus discípulos y el auge, el apogeo, el crecimiento del movimiento cristiano como algo que empezó en un rinconcito del Oriente Medio a convertirse en un movimiento mundial, está escrito en el libro de los Hechos por Lucas. Y el estilo literario de Lucas siempre es histórico. Escribe diciendo, como dice aquí, nos da un fact, nos da un hecho, dice, un hambre que sucedió en todo el mundo, un hambre que iba a venir en todo el mundo, la cual de hecho, diría Lucas, la cual de hecho sucedió durante el reinado de Claudio. Y te da el detalle histórico, te da la fecha, ¿verdad? Te da el detalle cronológico de cuándo sucedió esto. Regresa a la historia y mira lo que dice que sucedió. Siguiente versículo dice, entonces como vino un hambre, entonces como vino una crisis económica, entonces cada uno de los discípulos se puso a decir, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Cada uno de los discípulos se puso a decir, que no me pongan el sello de la bestia a mí. Ojalá que si viene el Señor que yo no me quede. Para nada, eso era como lo último en las mentes de ellos. Mira lo que dice. Cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. O sea, la pregunta que se hicieron los creyentes cuando la primera crisis surgió, cuando la crisis económica que impactó a un grupo de personas que ya estaban en una situación vulnerable económicamente hablando, porque no había el desarrollo mundial. No hay duda, todos los estudios demuestran que el mundo, aunque hay mucha pobreza y mucha desigualdad, ha venido creciendo el número de la gente, ha venido decreciendo el número de la gente pobre. De hecho, cuando hay una pandemia, el problema que sucede es que incrementa, en lugar de decrecer, se incrementa el número de la gente afectada, la gente que está en pobreza extrema. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. El punto es que en este texto vemos que inmediatamente la reacción de la gente que seguía a Jesús, que creía en Él, de los discípulos, de los líderes del movimiento cristiano del momento, la reacción que tuvieron cuando se vieron de cara a una crisis económica fue cada uno, según los recursos que tenga, porque ellos creían, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? Si la estudiaron o si la vieron algún día en la iglesia, ellos creían, Dios nos ha dado a todos una medida de talento. Algunos tienen 5 talentos, algunos tienen 3, algunos tienen 1, pero de acuerdo y según los recursos que cada uno tenga, debemos enviar ayuda a la gente que está en mayor necesidad. Esa fue la forma como respondieron. Ve el siguiente versículo. Dice, así lo hicieron, de hecho, otra vez, Lucas dice, así lo hicieron, eso fue lo que hicieron, mandando su ofrenda, y por eso esta palabra es tan común en las iglesias cristianas. Los cristianos siempre hemos creído en ofrendar, en dar generosamente cuando alguien está en necesidad, en dar su ofrenda a los ancianos o a los líderes por medio de Bernabé y de Saulo. Eso lo pueden encontrar para los que quieren leer más en Hechos capítulo 11, versículo 28. Mira lo que dice el siguiente texto. Esto sucedió en Antioquía. Fue en Antioquía, esto es en el mismo capítulo 11, unos versículos antes. A mí me parece fascinante la conexión que hay entre estas dos ideas. Cuando la primera vez en toda la historia bíblica, la primera vez que se usó la palabra cristianos, que para nosotros es súper común. Nosotros tenemos, bueno, yo no tengo, pero mucha gente tiene tatuajes de cruces, mucha gente anda con un collar que tiene, o una cadena, o no sé cómo se dice, que tiene un necklace, que tiene un dijecito de una cruz. Estamos acostumbrados a ver crucifijos por todos lados y vemos las cruces en las iglesias todo el tiempo. Nuestra sociedad está muy familiarizada con el término cristiano, ¿verdad? Y pues literalmente se ha convertido en un movimiento mundial. Pero esta fue la primera vez que se usó el término cristiano para definir a un grupo de personas, para definir a un grupo social.
este grupo de personas que estaban siguiendo las enseñanzas de Cristo. Y en mi opinión hay una conexión con la caridad, con la ofrenda, con la ayuda que ellos estaban dando a las personas de Judea, una ciudad que se llama Antioquía, que está al norte, bien al norte de Judea y de Jerusalén, que está literalmente en lo que sería hoy Líbano o Siria incluso. Esta fue esa ciudad, en aquel tiempo se llamaba Antioquía, donde un grupo de personas, basado en la observación de la gente a su alrededor, dijeron, están actuando como actuaba Cristo, ayudando siempre a los demás, ayudando siempre a los demás, ayudando siempre a los demás. Y dice este texto, Hechos 26, fue en Antioquía donde a los discípulos, seguidores, la palabra discípulo significa seguidor, donde a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos, pequeños cristos, actúan como actuaba Cristo. Esta es la primera vez que aparece, y por cierto, una de las muy pocas veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. La gente veía cómo actuaban los que creían en Jesús y decían, son cristianos. Son personas que actúan como actuaba la persona que ellos siguen, como actuaba Jesucristo, que siempre estaba ayudando a los demás. Fue ahí que se les llamó cristianos por primera vez. Y la verdad de las cosas es que a través del tiempo siempre han habido epidemias, siempre han habido pandemias, siempre han habido crisis económicas, siempre han habido momentos muy difíciles que la vida nos ha enviado y que hemos tenido que enfrentar. Les voy a mostrar un par de ejemplos más de cómo, porque yo estoy convencido, a mí me encanta estudiar la historia y yo estoy convencido que cuando yo veo cómo actuaban los cristianos en el primer siglo, hoy en el siglo XXI tenemos mucho que aprender de cómo actuaban ellos. Mira lo que sucedió. Esta es una carta o más bien un texto, un pequeño párrafo de un texto que escribió el obispo de Cartago, y no necesariamente de Cartago aquí en el lado oeste, en el lado este de aquí donde estamos nosotros, ¿verdad? De Cartago, sino de aquel Cartago. Mira lo que dijo este señor, este obispo de Cartago, dijo, nada bueno ha traído esta terrible mortandad. En este tiempo había también una pandemia, excepto, mira lo que él dijo, excepto que los cristianos han aprendido a no tener temor a la muerte, sino a recibirla con alegría. Es decir, este obispo, este líder cristiano, estaba orgulloso de que en medio de la pandemia, los que eran cristianos, los que se decían que eran cristianos, los que seguían a Jesucristo, no tenían miedo a morirse, sino que estaban ayudando a los necesitados. Y él dice, eso es algo que hay que celebrar en medio de la pandemia. Actuaban bastante diferentes a como actuamos nosotros hoy. Y no estoy sugiriendo que tenemos que actuar irresponsablemente y que no tenemos que cuidarnos. Yo tengo mi mascarilla ahí a la par y tenemos que cuidarnos. No hay duda que tenemos que cuidarnos. Pero ojo, cuando tú estudias la historia, no solo la historia bíblica, sino la historia universal, que no está en la Biblia, sino que está en los libros de historia, y te das cuenta que los cristianos estaban respondiendo ante momentos de necesidad, arriesgándose para ayudar a otros, te das cuenta que está muy distante tal vez de cómo actuamos nosotros. Dice el texto de este señor, dice, sin tener temor a la muerte, ayudando a los enfermos, sin dejarlos ahí morir, lo que indica que habían otro grupo de personas que jalaban lo más pronto posible cuando había un problema, porque tenían miedo a contaminarse, pero los cristianos no tenían miedo a contaminarse. Los cristianos, yo no creo que actuaban irresponsablemente, pero se quedaban para ayudar a las personas en necesidad. Dice, ayudando a los enfermos sin dejarlos ahí a morir, fuesen médicos o no. Dice, o sea, este hombre no entendía, este señor, este Cipriano se llamaba, el obispo de Cartago en el año 251. Él no podía entender de cómo seguidores de Jesús se quedaban en los lugares donde había mayor enfermedad. Aunque no eran médicos, se quedaban ahí para ayudar a las personas. Entonces, mi punto es, este fue en el año 251, esa fue la última vez que Cartago ganó un campeonato de fútbol. No, mentira, total mal chiste. El punto es, los cristianos nunca se preguntan cuando hay una crisis, cuando hay un momento difícil, no entran en pánico y no se comen las uñas pensando, ¿será que va a venir Cristo? ¿Será que se acabó el mundo? ¿Será que estas son señales de la venida del Señor? No, al contrario, se dedican a preguntar cómo podemos ayudar. Te voy a mostrar una evidencia más de este punto. Hay un señor que se llama Rodney Stark. Él es un periodista que se dedicó a estudiar
cómo el cristianismo creció a través de los primeros siglos de su historia, y también incluso él escribió otra serie de artículos de cómo el cristianismo ha crecido en China, en Asia, en el sur de Asia, donde con restricciones terribles puestas por el gobierno, incluso cosas que infringen los derechos humanos en este país, el cristianismo en los últimos años ha crecido un montón, y él dice que hay un link, que hay una asociación entre esa idea de que en medio de sufrimiento, en medio de mucho sufrimiento humano, la gente creyente siempre está decidiendo ayudar. Pero también él estudió los primeros siglos y nos da un poquito de historia o de perspectiva acerca de esto. Mira lo que dice él. El cristianismo, hablando del cristianismo en los primeros 2 siglos, dice, el cristianismo revitalizó la vida en las ciudades grecorromanas. El siglo I, el siglo II eran siglos influenciados por Grecia y por Roma. Entonces él dice, el cristianismo revitalizó la vida en las ciudades grecorromanas al proporcionar nuevas normas, nuevos tipos de relaciones sociales capaces de hacer frente a muchos problemas urbanos que emergían o que eran urgentes. Mira lo que dice la siguiente parte. Dice, para las ciudades llenas de personas sin hogar, el problema de indigentes no es un problema nuevo. En el primer siglo también había un problema de indigentes. Y dice, para las personas sin hogar y empobrecidas, el cristianismo ofreció caridad y esperanza. Es decir, él estudió los primeros 2 siglos de la historia y se dio cuenta de la historia cristiana, de la historia del Imperio Romano, y se dio cuenta que cuando habían personas indigentes, los cristianos estaban ahí ofreciendo amor y esperanza. Para las ciudades llenas de recién llegados inmigrantes, hoy en el mundo tenemos un problema de migración. Bueno, el problema de movimientos humanos ha sido algo a través de toda la historia de la civilización, pero cada vez que habían personas que llegaban de otros países, los cristianos, miren lo que dice, los cristianos estaban ahí. El cristianismo le ofreció una base inmediata de redes de apoyo. Para las ciudades llenas de huérfanos y viudas, el cristianismo proporcionó un sentido de familia nuevo y ampliado. Y mira la última, dice, para las ciudades desgarradas por las violentas luchas étnicas, el cristianismo ofreció una nueva base de solidaridad social. Y para las ciudades que enfrentaban, ¿qué? Epidemias. O sea, esto lo escribió Rodney Starr hace varios años, no lo escribió recientemente en los últimos 6 meses de coronavirus. Lo escribió hace tiempo. Han habido epidemias antes en el mundo. Y este hombre dice, para las ciudades afectadas por epidemias, incendios, terremotos, el cristianismo ofreció servicios médicos efectivos, fueran médicos o no, servicios médicos efectivos y llenos de amor. Esto está en el libro The Rise of Christianity de este señor que se llama Rodney Starr. ¿Cuál es mi punto? ¿Cuál es mi conclusión? Cada vez que hay un desastre natural o social, los cristianos deciden cómo responden los cristianos. ¿Será que ya viene el Señor? ¿Será que se va a acabar el mundo? Los cristianos responden de esta forma. Deciden dirigir con entusiasmo, tener un rol protagónico, un rol de liderazgo en medio de lo que está sucediendo. Deciden amar con extravagancia. Su amor va a medidas casi ilógicas. Y yo no estoy sugiriendo que nadie debe ser irresponsable, pero estoy diciendo que los cristianos no podemos dejar pasar esta oportunidad de responder como el cristianismo histórico ha respondido ante las diferentes dificultades sociales parecidas a estas epidemias o problemas como los que estamos viviendo, crisis como la que estamos viviendo. Amor extravagante y dar con sacrificio. Dirigir con entusiasmo, tenemos que tener un papel protagónico en lo que está sucediendo. Amar con extravagancia, demostrar nuestro amor con nuestras acciones. Y dar, una de las principales acciones que demuestran el amor es lo que damos. Y los cristianos siempre hemos sido caracterizados por dar. Nosotros aquí en Open House tenemos una campaña anual que se llama Be Rich. Esa campaña el nombre viene de una frase. Esto comenzó en Atlanta con nuestra iglesia aliada North Point, que sacó Andy Stanley, el pastor de allá, sacó el del texto del versículo de 2 de Timoteo. Dice que Pablo le escribió a Timoteo que le dijera a las personas que son ricas en el mundo, y en el texto en inglés dice those who are rich, mándales a que sean ricos pero en buenas obras. Ese texto está en 2 Timoteo en el capítulo 6, dice mándales a que sean ricos, y en inglés dice command them to be rich. Mándales a que sean ricos. Entonces Andy y el equipo de North Point hace ya 14 años sacaron esta campaña que viene literalmente de la Biblia, del Nuevo Testamento, de 2 Timoteo capítulo 6, que dice que en lugar de estar preocupados por hacernos ricos, todos queremos
aumentar nuestros ingresos y nadie quiere ganar menos plata, todo el mundo quiere crecer su riqueza o aumentar su riqueza, ganar un poquito más. Y Andy lo que decía y lo que hemos adoptado durante todos estos años aquí en Open House es que en lugar de preocuparte por hacerte rico, nada de malo con eso, busca tener nuevos ingresos, busca ganar más plata, nada de malo en eso, debes dedicarte a ser rico en buenas obras, a que tu riqueza salga de cómo ayudas a las personas que tienen un poquito menos que tú. Entonces, no estamos hablando tanto de estatus social, pero para nosotros rico es todo el que tiene un poquito más de lo que necesita. Lo que quiere decir que tú y yo probablemente, si estás viendo esto, tienes para pagar internet, probablemente ya eso te hace rico con relación a una gran parte del mundo. Entonces, la campaña Be Rich se enfoca y especialmente, y decidimos adelantarla, porque normalmente la hacemos en noviembre, uniéndose con diciembre, aprovechamos de que la gente le pagan los aguinaldos para que den un poquito a los necesitados porque tienen un poquito extra, pero no podíamos seguir esperando. No podíamos seguir esperando porque si algo nos ha hecho claro la pandemia es que la gente que estaba más vulnerable ahora están aún peor en cuanto a necesidades. Entonces hemos decidido, y aquí tenemos un montón de comida que representa el enfoque de nuestra campaña en el 2020. Nosotros en los próximos años vamos a poder decir cómo respondimos los cristianos ante la pandemia del 2020. Decidimos dirigir con entusiasmo, decidimos amar con extravagancia y decidimos dar con sacrificio. Decidimos dar para alimentar personas. Decidimos dar para alimentar, para que tengan comida todos estos shelters, todos estos refugios que tienen las personas que trabajan con indigentes a través de esta organización aliada que se llama Lloverá Comida. Vamos a asegurarnos que tienen la comida que necesitan para ayudar a las personas indigentes durante este tiempo. Vamos a seguir ayudando a los niños de Pavas, del Centro de Esperanza, que creció de 350 personas al día que le daban comida a 700 personas. Ese es un indicador de cómo las personas en las zonas más vulnerables están teniendo mayor necesidad durante estos meses de pandemia. Incluso dentro de nuestra propia comunidad en Open House hemos dado comida a diferentes familias que han perdido el trabajo y que se han visto incluso en la dificultad de tener que aceptar que le llevemos algo de comer. Y no hay ningún problema en eso. Y si usted que está viendo esto está pasando una necesidad y perdió su trabajo y no tiene lo suficiente, háganoslo saber porque queremos seguir ayudando a toda persona que necesite ayuda y que podamos ayudar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Usualmente nos reunimos aquí en el cine, en terrazas, ponemos ahí unas mesas y todo el mundo sale a dar plata y toda la plata que entra se va para ayudar a estas organizaciones. Y ahora como estamos en línea, como estamos a través de internet, como estamos en estas reuniones virtuales, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a la gente una oportunidad, o más bien 3 oportunidades diferentes de dar de la siguiente forma. Vamos a tener 3 opciones. Una cuesta 15,000, otra 30,000 y otra 50,000. Y aquí van a ver, y lo vamos a poner aquí en el link abajo y en esta página en YouTube, en Facebook, en todas nuestras redes sociales, van a ver los productos que esto compra. Hemos hecho una alianza con una gente que vende alimentos y vamos a conseguir alimentos en descuento y vamos a poder comprar por 15,000, por 30,000 y por 50,000 diferentes artículos de comida para tratar de ayudar, como ven aquí de este lado, para tratar de ayudar a todas las personas que podamos durante este tiempo. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es 100% participación. 100% participación. Que toda persona que está viendo esto done o 15,000, o 30,000, o 50,000, como dice la Biblia, según tus recursos. Según tus recursos. Tal vez algunos de ustedes están pasándola mal, pero tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo puedo quitar un poquito de aquí, quitar un poquito de allá, gastar un poquito menos aquí, yo puedo comprar una de 15,000. Tal vez tú tienes un poquito más y puedes comprar una de 30,000. Tal vez no te ha afectado mucho nada la pandemia y tu negocio va bien y tú puedes dar 50,000 o más. El punto es que queremos que todo el mundo dé algo. Y si tú no puedes dar porque tienes necesidad, a mí personalmente me gustaría saberlo. Escríbenos aquí en el chat, mándanos un mensaje directo en privado, porque nosotros estamos convencidos que durante este tiempo de pandemia los cristianos tenemos que responder con liderazgo, tenemos que responder con amor y tenemos que responder con generosidad sacrificial. Así que todo el mundo haga el sacrificio de donar algo. Si usted dice, yo puedo donar 15, tal vez puedo donar 30 y haga el sacrificio y dé un poquito más. Imagínate el impacto que podríamos tener si logramos
ayudar a todas estas organizaciones que trabajan combatiendo la pobreza y la pobreza extrema con niños en riesgo, si podemos decirles, ¿sabes qué? Durante el tiempo de pandemia nosotros estamos aquí para ayudarles. Entonces, 15,000, 30,000, 50,000. ¿Cuál de esas puedes hacer tú? ¿Cómo donar? Estas son las formas que tú lo puedes hacer. La forma de donar es a través del Simpe Móvil. Esto es algo nuevo que acabamos de hacer. Puedes donar a través de un mensaje de texto, a través de nuestro teléfono. Puedes donar en nuestra página web, openhouse.cr. Hemos logrado tener un botón donde puedes donar de manera segura, de manera confiable. Puedes hacer una donación en la página web o puedes donar a través de una transferencia, y aquí abajo vamos a poner la información acerca de eso. ¿Cómo responden los cristianos en tiempos de pandemia? ¿Cómo responden los cristianos en tiempos de crisis? No entramos en pánico. Decidimos dirigir, decidimos amar y decidimos dar sacrificialmente. Así que seamos ricos en generosidad. Seamos ricos en buenas obras. En lugar de estar tan preocupados por el ingreso, nada de malo en eso, preocupémonos un poco por lo que damos. Y cada vez que un cristiano da, se parece a su Señor. Se parece a Dios, a su Creador, porque tanto amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio a su único Hijo por nosotros. Yo estoy orgullosísimo de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, porque cada año donamos alrededor de $20,000 en un día. Y yo quisiera que esa meta la podamos volver a lograr, de donar o incluso pasar durante este tiempo, de donar 20,000 o más de $20,000 para lograr que muchas personas que no pueden tener ni siquiera para el sustento diario, puedan tenerlo a través de nosotros. Entonces, seamos ricos, donemos todo lo que puedan. Muchas gracias.